actually have many problems in Mexico. We are waiting to do all the dirty jobs not even the negros wanted to do. Cuando terminé el largo viaje, que fue el infierno, y me preguntaba, bueno, ¿por qué este país aguanta tanto? ¿Por qué este país cada vez tiene más razones como para explotar y no lo hace? De pronto empezamos a pensar que la televisión era un factor muy importante. De eso decidimos hablar, de la relación muy perversa que se establece entre diversos intereses, en este caso los políticos y en el otro caso los fácticos, empresariales y mediáticos, para protegerse mutuamente sus intereses y poder tener a un hombre en el poder. Que se vea al gobernador Carmelo Vargas en uno de los más graves casos de corrupción de los últimos años. Es un político y como tal ya tiene elementos que hubo que trabajar. Un personaje discursivo, un personaje un poco delirante, que vive en una tensión permanente por estar en un combate diario contra un poder terrible, ¿no? Un gobernador corrupto y cínico que no tiene empacho en utilizar la violencia para resolver problemas. Siento que su cine ya es un referente, sobre todo para los jóvenes, que todos van a saber que si hay una película de Luz Estrada hay que ir a verla porque son no solo necesarias, sino que son muy divertidas y muy inteligentes. Entonces vale la pena estar en un proyecto así, siempre. Y además creo que nuestro país requiere de proyectos y creadores valientes, abiertos, inteligentes, creativos. Sigue siendo igual de difícil que cuando hice mi ópera prima, pero bueno, tiene que ver también con que yo me he hecho también más ambicioso. Las películas no solo en su temática, sino en su forma. Pero en esta película, a diferencia de las otras, y es probablemente lo que más va a llamar la atención, es que no es una película con un protagonista único, sino es una película muy coral. Decidí buscar actores en otros medios, del teatro, de la televisión, para tratar de obtener al mejor actor para cada uno de los personajes. El haber logrado conjuntar un equipo de trabajo de estas características, pues será un elemento muy atractivo para que más público se acerque y pueda ver la película. ¿Hay todavía personas como tu personaje? Es como... Sí, yo creo que las hay, desde luego, ¿no? Yo creo que tendría que haberlas o quisiera pensar que las hay, ¿no? Yo creo que hay aún políticos que pueden, aunque en mi caso, en estos momentos el político es sinónimo de corrupción, el político es sinónimo de simulacro. No soy en este momento alguien que simpatice con la figura del político. Sí, creo que los momentos que vivimos en el país tienen mucho que ver con la política y los políticos. Y las catástrofes absurdas que estamos viviendo tienen responsables que son, en la mayoría de esos casos, políticos. Propongo exigir la renuncia inmediata del gobernador. Desde muy joven en este asunto entendí que los nervios tienes que hacerlos emoción, que no te alejen por el nerviosismo y miedo, sino que te acerquen por la emoción de que ya todo va a comenzar, ¿no? Entonces estás así, excitadísimo porque ya vas a iniciar. Entonces, no es que me ponga nervioso, me pongo muy entusiasmado por empezar un nuevo personaje. Todos tienen un grado de dificultad, todos absolutamente, ¿no? Ya verás una en donde es otra película, es Eddie Reynolds y Los Ángeles de Acero, en donde realmente se trataba de hacer el oso y hacerlo con los dos pies, ¿no? Entonces, vamos a disfrutarlo y hacerlo lo mejor posible. ¿Cómo le vamos a hacer para salir de esta bronca y no quedarnos fuera de la carrera por la grande? Yo creo que usted me acercaba a los de la televisora y les pedía una tregua. Este país ciertamente no es una dictadura, es una afirmación temeraria y simplista, pero tampoco somos una democracia. Entonces creo que nos hemos convertido, y cada vez hay señales más claras de ellos, en una plutocracia. Una plutocracia es el poder de los ricos y poderosos, que son los que en realidad mandan, y mandan por una razón muy sencilla, que es que permanecen en el tiempo, que han estado ahí desde hace muchos años, y casi como si fuera un poder real, hablando de realeza y de nobleza, van a permanecer
por mucho tiempo. El poder no es malo per se. El problema es cómo se usa y se abusa de ese poder. Y ahora sí, compadre, de aquí a Los Pinos.